Una buena noticia tiene que ver con lo que les decíamos ayer, que bueno, tras el impacto que generaron las intensas lluvias que motivaron precios récords en frutas y verduras, el ministro Fernando Matos ha dicho que estos precios ya están bajando. En realidad las inundaciones no fueron de gran impacto, sí el exceso de lluvia o muchos días sin sol, sin su luminosidad, y muchas veces eso afecta lógicamente que los cultivos de campo, los cultivos de hoja. Hubo un gran pico de precio en el tomate, en el morrón, pero eso de a poco ya va cediendo, ya viene de producción del norte, ya está bajando sistemáticamente en las últimas semanas y esperemos que esté normalizado también, que continúe en los próximos días, porque ya empieza a entrar la producción del norte, que es muy importante. Estas declaraciones fueron en el marco de la presentación del Plan Nacional de Agricultura Familiar, que establece 52 medidas para impulsar el desarrollo de ese sector, que crea el 29% del empleo que genera el agro. Y sabemos bien que el Plan Nacional implica también generar políticas públicas que contribuyan a ese pequeño productor que por su escala la tiene que remar con mayor intensidad. Cuando hay una dificultad sanitaria, climática, la pequeña explotación familiar es la que tiene que superar los escollos más importantes. Y ahí es donde tienen que estar las políticas públicas para contribuir con ese productor, para mantenerlo en el trillo de la producción, porque la pérdida de un productor rural es un enorme trauma para la sociedad. Y es por eso que estas políticas públicas son muy importantes que existan. No es solo mercado, el Estado tiene que estar apoyando y respaldando estas unidades productivas. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. En panorama internacional, lo más destacado es lo que sucedió en Argentina, porque el Senado argentino aprobó esta madrugada el proyecto de ley de bases, o ley conocida también como ómnibus, que impulsó el presidente Javier Milei. A las afueras del Congreso hubo enfrentamientos entre la policía y los piqueteros. Luego de más de 12 horas de debate y tras una tarde de incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso, el Senado argentino votó la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El proyecto fue modificado en varios puntos y se devolvió en segunda revisión a la Cámara de Diputados. La Cámara Baja tendrá ahora la definición de su sanción, ya sea con la ratificación de los cambios o la inasistencia de la versión original. La norma avanza sobre los organismos reguladores, habilita privatizaciones y promueve beneficios fiscales a los grandes inversores. El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la ley y buscará avanzar con los cambios económicos y políticos, aunque en el paquete fiscal fueron rechazados los cambios en ganancias y bienes personales. El mandatario con esta norma puede avanzar en la reforma del Estado, reorganizar la administración pública e incluso privatizar algunas empresas. Mientras se llevaba adelante el debate por la ley de bases, la situación afuera del Congreso se tornó violenta. La policía se enfrentaba a los manifestantes, un hombre se desnudó, trepó al monumento principal de la Plaza de los Dos Congresos, la militancia recurrió a pedradas y bombas molotov e incluso quemó un auto de una cadena de televisión. Bueno, y con respecto a estos incidentes, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que consideró que la criminalización de la protesta social es inadmisible en cualquier democracia. En esa declaración se solidariza con los trabajadores argentinos frente a lo que fue la represión del gobierno de Milei. El PIT-CNT dice textualmente en el comunicado el rechazo contundente expresado frente al Congreso de la Nación contra quienes se movilizan en defensa de sus derechos. Obviamente hoy en la República Argentina hay muchos comentarios con respecto a todos los hechos que acontecieron mientras se estaba votando en el Parlamento la ley de bases. Pero vamos a seguir con información internacional, en este caso con movilizaciones en Ecuador contra el aumento de los precios. Vamos con lo principal del exterior a esta hora.
El gobierno de Ecuador elevará el precio de los combustibles como consecuencia de la eliminación de los subsidios, dijo el ministro de Economía Juan Carlos Vega, en momentos en que están previstas protestas para rechazar el alza de las tarifas. Decenas de manifestantes resultaron heridos en la capital de Armenia durante una protesta contra las concesiones del primer ministro Nikol Pashinyan a Azerbaiyán, país con el que mantiene disputas territoriales desde hace décadas. Una comisión de investigación de ONU señaló que Israel es responsable en Gaza de crímenes contra la humanidad, en particular de exterminio. Acusó también a las autoridades israelíes y a los grupos armados palestinos de cometer crímenes de guerra desde el 7 de octubre. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que algunas de las exigencias de la organización islamista son factibles, pero otras no. Ni Israel ni Hamás se han comprometido con el documento que establece un cese del alto el fuego, mientras crece la presión internacional para que se implemente una tregua en Gaza. Entre tanto, este jueves las autoridades gazatíes controladas por Hamás confirmaron que otras 14 personas murieron a causa de los ataques israelíes en el enclave. Y 4 grandes de la escena musical local se presentan en el Antel Arena, 4 en línea, integrada por la Roná Carrero y Emiliano y el zurdo Besio, se presentan en un espectáculo el 15 de junio. Propuesta un poquito más amplia, en el medio vamos a hacer un pequeño homenaje a los 300 años de Montevideo, así que esa va a ser la parte nueva, no obstante también hay obras nuevas que se van a presentar allí. Va a ser un espectáculo bastante largo, así que lleven almohadoncito. Hay un muestreo de algunas de esas canciones que si no, de todas maneras, apenas empezamos a cantar, el público las está pidiendo. Entonces algunas de esas canciones están, hay canciones nuevas y hay, lo que te comentaba Eduardo recién, ese pequeño clima del espectáculo en donde hay una referencia a Montevideo. De repente no es una referencia directa. 150 a 2.800 pesos en venta por Ticantel. Querida nieta, te cuento que por esos tiempos todo se nos prohibía. Amar, pelear, soñar y honrar a la vida. Que era delito, decían. Son peligrosos, decían.